Muy buenas tardes con todos, bienvenidos una semana más a una de nuestras nuevas capacitaciones online. Gracias a todos por conectarse, por estar pendientes. Espero que en la semana pasada de feriado hayan podido descansar, hayan podido realizar sus actividades, dedicarle tiempo a sus actividades y cuestiones personales. Y otra vez estamos acá de vuelta juntos para que podamos seguir aprendiendo más temas relacionados al mundo de la madera. Soy Gaby Barreiros, parte del equipo de marketing de Dinka y como siempre estaré junto a ustedes para que vayamos aprendiendo juntos más de estos maravillosos temas. Veo que se están conectando desde varias partes del país. Qué bueno ver que después de una semana sin webinar, volvemos con fuerza y volvemos a estar conectados todos. Mientras la gente se sigue conectando, las demás personas también van sumándose a esta capacitación. Veo que están desde Quito, desde Guayaquil, veo que están también desde Lago Agrio, veo que están desde Puerto Viejo, desde Cuenca, desde Machala. Muchas gracias a todos por conectarse y por estar pendientes. Para las personas que nos visitan por primera vez, les voy a comentar cómo funciona la dinámica de la capacitación y para aquellos que ya se han unido en otras ocasiones, les voy a hacer un recorderis de cómo funciona esta capacitación. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. A las personas que nos están viendo desde ese medio, les acabo de dejar también un comentario anclado en donde pueden ver ustedes el link para que se conecten a través de la plataforma de Zoom y podamos tener una capacitación un poco más dinámica en que ustedes puedan conversar con nosotros, dejarnos sus mensajes y también desde nuestro lado responder a las inquietudes o a los comentarios que ustedes vayan teniendo. Pueden unirse a través del link que les acabo de dejar y a las personas que están ya conectadas a través de Zoom, van a ver en sus pantallas estos iconos similares a preguntas y respuestas y chatear para que después de la presentación que vamos a tener el día de hoy, si van surgiendo comentarios, si van surgiendo dudas, inquietudes, ustedes nos pueden dejar a través de estos dos medios, tanto de preguntas y respuestas como de chatear. Y al finalizar la presentación tendremos un espacio dedicado exclusivamente para responder a estas inquietudes que ustedes tengan. Continuemos, por favor. Para las personas que se conectan también desde Zoom, desde esta plataforma, van a recibir al finalizar la capacitación un certificado digital de asistencia similar al que ustedes pueden ver en sus pantallas. Para esto, al finalizar todo, ya la sección de preguntas, la sección de promociones, cuando ya cerremos Zoom, va a llegarles a ustedes una opción que dice ir a formulario. En esta opción ustedes tienen que darle clic y se les va a desplegar un formulario. Ahí ustedes deberán completar con su nombre y su apellido, tal y como quieren que aparezcan su certificado, así como el ejemplo que están viendo en sus pantallas, y también deberán colocar su correo electrónico al que desean que llegue su certificado. Por favor, procuren bien que su correo esté bien escrito, que no tenga ninguna falla, ningún espacio, ninguna letrita de más, ninguna coma, para que el sistema automáticamente pueda reconocer el correo e enviarles también este certificado. Si tiene alguna falla, va a rebotar el correo y lamentablemente no les va a llegar el certificado. Si después de llenar el formulario, no les llega a sus correos, el día de mañana también a las 6 de la tarde les va a llegar un recordatorio con el link del formulario para que ustedes lo puedan completar y así puedan también obtener este certificado. Continuemos, por favor. No se preocupen, a las personas que se están uniendo recién, al finalizar también les voy a hacer un breve recordatorio de cómo conseguir el certificado, así que quédense también hasta el final para poder responder a esta inquietud. Les comento que también tenemos a su disposición el optimizador de corte online. Este es totalmente gratis y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestra página edinca.com.es para que ustedes lo puedan utilizar en el momento que ustedes más lo necesiten. Continuemos, por favor. Y para mí, cada semana, como siempre, es un placer presentarles a cada uno de nuestros capacitadores. En esta ocasión nos acompaña Patricio Flores. Él es nuestro coordinador de productos terminados de Edinca. Él es diseñador industrial con más de 6 años de experiencia en el diseño y aplicación de sistemas constructivos de mobiliario que le han permitido realizar varios proyectos importantes de hogar, de oficina y productos de fabricación en serie también. Actualmente, como les comenté, él es el coordinador y líder programador
programador de catálogos para el software de diseño con Kitchen Draw. Él nos acompaña hoy. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos un poco de tu espacio. Les dejo con Patricio. Él nos va a contar qué vamos a hablar hoy, de qué vamos a aprender. Y no se olviden de dejarnos sus inquietudes. Y yo al finalizar regreso para poder responder entre todos estas inquietudes. Quédense y aprendamos entre todos. Vamos tomando nota. Bienvenido, Pato. Estás en tu espacio. Hola Gaby, muchas gracias. Bienvenidos a todos quienes están acompañándonos en esta tarde, ya casi noche, de webinar, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de la fabricación de muebles con tecnología CNC. Justamente como temas puntuales en este webinar vamos a tratar de el uso y aplicación de materiales, definición del tipo de unión y ensamble de piezas para la fabricación de muebles y diseño de archivos CAD y procesos de ruteado. Entonces, en cada una de lo que compone la presentación, pues vamos a ir viendo estos subtemas para que ustedes vayan conociendo acerca de este interesante tema para la fabricación de muebles. Pero muchos de ustedes se preguntarán qué es una CNC o cuál es este tipo de tecnología. Bueno, las siglas son siglas, ¿no? De CNC, que significa Control Number Computer. Y esto es lo que en español nos dice control numérico por computador. ¿Esto qué significa? Que prácticamente la maquinaria con la que se elaboran ciertas piezas son controladas por medio de un computador. Es decir, que nosotros vamos a poder dar instrucciones a la máquina, indicarle el recorrido de las fresas, indicarle el tipo de perforaciones que necesita que realice y con qué herramienta necesita que realice para así poder procesar las partes y piezas que componen un mueble. Entonces, dicho esto, quisiera que conozcan un poco más de qué tipo de maquinaria CNC existe para la fabricación de partes y piezas. En este webinar nos vamos a enfocar mucho en maquinaria CNC para producción de piezas de madera, para producción de muebles. Existen otro tipo de maquinarias que es para metal, etcétera, pero nos vamos a enfocar en maquinaria para fabricación de muebles. Entonces, en realidad tenemos algunos tipos de maquinaria, desde seccionadoras, laminadoras, taladros múltiples, fresadoras, y aquí vamos a conocer qué es lo que realiza cada una de estas maquinarias. Entonces, si nosotros para realizar un corte necesitamos o requerimos realizar en grandes volúmenes, en una producción seriada, es decir, que vamos a realizar gran cantidad de piezas, a producir gran cantidad de piezas, entonces podemos usar una seccionadora que normalmente se la ocupa para poder realizar cortes rectos sobre tableros. Este tipo de maquinaria nos permite realizar cortes mucho más rápidos, mucho más limpios y exactos. Después de ello, cuando nosotros requerimos laminar las piezas o enchapar las piezas, podemos usar maquinaria CNC como una laminadora o enchapadora que se la conoce. Este tipo de maquinaria, por medio de su computador, nosotros podemos definir el espesor del tablero o la pieza que vamos a enchapar, el tipo de acabado, claro, esto va a ir de la mano también con el tipo de PVC o borde que va a enchapar los cantos de la pieza. Entonces, aquí vamos a ir indicándole cada una de las piezas que se van a hacer y prácticamente la máquina lo que hace es acomodar sus componentes para poder sostener y enchapar correctamente la pieza, dando un buen acabado a la parte, ¿no? Luego podemos también tener otro tipo de maquinaria como son los taladros múltiples. Muchas veces queremos realizar muebles en serie o hacer una producción de gran volumen. Entonces, este tipo de maquinaria nos ayuda muchísimo para el perforado de las partes de los muebles, para realizar uniones, para realizar ensambles. Entonces, este taladro múltiple lo que nos permite es ingresar información de la pieza, distancias de perforado, distancias de canales, y lo que hace la máquina es perforar esa pieza o es realizar algún tipo de canal y para la elaboración de muebles. Así también tenemos lo que es una máquina CNC que se la llama fresadora o router.
Este tipo de máquina utiliza igual tecnología CNC, es controlada por un computador, y lo que hace este tipo de máquinas bajo los parámetros que nosotros demos de recorrido de la fresa, del diseño de la forma que nosotros queremos obtener con el ruteado, la máquina lo que hace es seguir esos parámetros para poder rutear y darnos un acabado limpio en la pieza, darnos esas medidas exactas que necesitamos al momento de querer armar el mueble bajo los parámetros que previamente han sido establecidos. Entonces, prácticamente este tipo de maquinaria es lo que nos va a permitir poder procesar mucho más rápido las partes y piezas que componen un mueble. Ahora bien, cuando nosotros ocupamos este tipo de maquinaria, se lo conoce como centros de mecanizado. Estos centros de mecanizado lo que nos permite y las ventajas que tiene es de brindar mayor productividad y eficiencia al momento de procesar las piezas para el mueble. Entonces, ¿por qué mayor productividad y eficiencia? Mayor productividad es porque son máquinas automatizadas en donde sus velocidades de producción son mucho más altas que hacer algo con tal vez una herramienta menor o con maquinaria semiautomática. De igual forma, eficiencia, ¿por qué? Porque reducimos recursos y costes al momento de producir algo. ¿Por qué razón? Porque hay menos intervención de mano de obra, es menos intervención de procesos, porque ya prácticamente con este tipo de maquinaria algunos procesos se vuelven mucho más automáticos y eficientes. También tenemos una alta precisión del corte y desbaste. Como las maquinarias utilizan unidades de medida, y estas unidades de medida por lo general son milímetros, es ahí donde nos brinda esta precisión al momento de querer cortar, al momento de querer enchapar o al momento de querer desbastar o rutear una pieza, porque las máquinas trabajan bajo este tipo de unidades de medida, incluso se trabaja bajo décimas de milímetro. Entonces esto nos ayuda a tener un buen acabado y precisión en los cortes. De igual forma, nos da una seguridad en el proceso de fabricación. ¿Por qué razón? Las máquinas de tipo CNC normalmente tienen componentes como mordazas, ventosas, tienen pinzas, tienen rieles que permiten el recorrido de las piezas, la sujeción de las piezas. Es por ello que el operador, el cual usa la máquina para poder transformar algún tipo de producto o pieza, lo que hace es ingresar la pieza, presionar los botones para que se sostenga o se sujete la pieza y la máquina enseguida empiece a rutear o a cortar. Es por ello que hay menos intervención humana al momento de realizar este tipo de procesos y por eso se garantiza una mejor seguridad al operador, a quien va a realizar el proceso de corte o de enchape o de fresado. De igual manera, la ejecución de estos procesos de transformación complejos pueden ser mucho más rápidos y fáciles. ¿Por qué razón? Normalmente, cuando queremos hacer un proceso complejo de un corte para realizar un proceso de ensamble o acabado del mueble, normalmente si vamos a realizar con herramientas semiautomáticas o herramientas manuales, normalmente un ebanista, un carpintero, tiene que realizar plantillas, tiene que medir, tiene que realizar trazos para poder cortar y muchas veces no tienen un nivel de exactitud. Es por eso que no quedan bien las piezas al momento de unir, tal vez no dan, depende mucho la destreza también del carpintero, pero esta maquinaria bajo las directrices que le demos, bajo los procesos que queremos cómo queremos que corte o rutee, prácticamente podemos realizar procesos complejos de transformación mucho más rápidos y fáciles. De igual forma, lo que nos permite poder realizar este tipo de transformaciones con centros de mecanizado es reducir tiempos y esfuerzo humano. ¿Por qué tiempos? Como les decía, son máquinas automáticas que prácticamente no tienen un pare dentro de la operación, salvo tal vez alguna cosa que tenga que ver, que vaya a topar con alguna mordaza o alguna cosa, pero prácticamente
tienen sus velocidades. Esto lo que nos permite es reducir los tiempos de transformación de las piezas. Y de igual forma, el esfuerzo humano, ya que como les decía, las máquinas tienen mordazas, tienen rieles que trasladan la pieza, y esto lo que hace es que el operador haga menos esfuerzo al momento de montar o querer girar las piezas, ya que estas rieles o estos espacios de aire es lo que le permiten maniobrar al operador las piezas. Ahora bien, hemos conocido lo que es una CNC, hemos visto las máquinas, hemos visto cómo opera la maquinaria y los beneficios de esto. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a ocupar tecnología CNC, conozcamos de los tipos de materiales que son aptos para esto. En realidad, nuestros materiales que comercializamos en Edimcar, prácticamente todos pues, son aptos para poder realizar procesos de transformación con este tipo de maquinaria, pero es importante que nosotros conozcamos cuál material es apto para cada uno de los procesos y así poder hacer una buena aplicación del material sobre el tipo de mueble que vamos a realizar o el tipo de acabado que queramos dar. Entonces, prácticamente aquí les voy a nombrar algunos de los materiales y los más comunes que tenemos para poder realizar cada uno de estos procesos con tecnología CNC. Tenemos el FibraPlug, más conocido como el MDF, DuraPlug, más conocido como aglomerado, tenemos triplex y tenemos OSB. Entonces, este tipo de materiales nos sirven para poder realizar procesos de transformación con este tipo de maquinaria. Ahora bien, si todos los materiales nos sirven para la fabricación de muebles, debemos conocer cuál es apto para cada uno de los procesos. Por ejemplo, tenemos el FibraPlug o el MDF, que es un material que se comporta muy bien en la transformación por corte, en el enchape de sus cantos, en el perforado, en el ruteado. Es un material bastante noble para poder hacer un buen proceso de transformación. Ahora también tenemos el DuraPlug o el aglomerado que se comporta muy bien en corte, en enchape, en perforado. Sin embargo, para ruteado lo podemos hacer, pero por sus partículas que componen el sustrato del material, que son astillitas pequeñas, al momento que pasa la fresa puede que haber ciertos desprendimientos de viruta y por ende la capa puede quedar algo astillada. Es por ello que para ruteado se lo puede hacer, sin embargo no es tan aconsejable. También tenemos el triplex que de igual forma se comporta muy bien en corte, en enchape, en perforado. Para ruteado es lo mismo que el DuraPlug, tiene un poco más de severidad al momento de realizar un ruteado, va a quedarnos mucho más astillado, porque como conocen tiene capas que están unidas transversalmente, lo cual esto al momento de pasar la fresa empieza a despostillar o más bien a astillarse. Entonces, se puede hacer sí, pero conlleva un proceso adicional al momento de terminar de rutear en el que se debe lijar sus vértices, sus esquinas para quitar este astillaje que queda. De igual forma, el OSB es un material que se comporta muy bien en el corte, en el enchape, en el perforado. Sin embargo, al igual que los otros dos materiales, se genera un astillaje al momento de rutear y esto se debe a sus partículas que son mucho más grandes que el aglomerado, que el DuraPlug, el cual al momento de rutear quedan astillados sus esquinas, y sus cantos, ¿no? Entonces, para esto, como les decía, es un proceso adicional que hay que lijar para dejar el material limpio en sus esquinas. Ahora bien, como ya conocemos cuáles son los materiales aptos para la fabricación de muebles con CNC, es importante que conozcamos cuál es la aplicación de cada uno de estos al momento de querer realizar un mueble. Y va a depender mucho del acabado que queramos dar al mueble, la aplicación correcta de estos materiales. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen izquierda, tenemos un nochero. Este nochero prácticamente se destaca por sus caras que están ruteadas
Y para poder llegar a ese terminado es óptimo que nosotros apliquemos correctamente el material. Para este tipo de mueble es aconsejable y óptimo utilizar un fibra plaque o un MDF crudo. ¿Por qué razón? Porque posterior a esto pueden dar un acabado mediante un lacado, mediante un termolaminado, que prácticamente les va a permitir tener este tipo de acabado en el mueble. Ahora podemos ver la imagen derecha. De igual forma vemos un mueble que compone dos tipos de materiales. Puede ser un tablero Duraplac recubierto, es decir, que va a estar con una melamina que le dé el acabado. ¿Por qué se aconseja en este tipo de muebles el Duraplac? Es porque su formato es mucho más grande a diferencia de un fibra plac. Normalmente es el común que se ocupa para la elaboración de muebles. Como les decía, se comportan muy bien en perforado. Prácticamente aquí no vamos a hacer ruteado, por lo que podemos ocupar tranquilamente el Duraplac. Pero para sus caras, aquí necesitamos ocupar otro material, que es el fibra plac crudo, en donde este fibra plac, pues prácticamente como va a pasar por un proceso de ruteado, requiere ser este tipo de material por el acabado que va a quedar al momento de rutear. Entonces, prácticamente una vez que está ruteado, se le da el acabado y puede quedar como la imagen que ustedes ven en pantalla. Ahora vamos viendo, lado izquierdo, una sillita que es para niños, en donde aquí también se puede ocupar un mismo sustrato de material, pero el uno puede ser crudo y el otro puede ser recubierto con chapa. Entonces, para sus patas pueden ocupar ustedes un fibra plac crudo sin nada de recubrimiento, el cual se va a rotear la forma de las patas de la silla y posterior sigue un proceso de lacado. Y con respecto al asiento de la silla y al espaldar, aquí podemos ocupar, como vemos que está roteado, podemos ocupar un fibra plac, pero con recubrimiento de chapa. Entonces, esto lo que nos va a permitir es, al momento de rutear, tener un buen comportamiento en el ruteado, de que no se despostille y salga muy exacto. Después de esto, prácticamente se le da el acabado que viene a ser una laca natural y queda como ustedes pueden ver en la pantalla. Del lado derecho tenemos un mueble tipo estantería a manera de banco, como ustedes pueden ver el diseño, y prácticamente ustedes ven que es realizado en triplex. Prácticamente, como les decía, es un material que sí se puede rutear, que tranquilamente puede quedar ese acabado, pero haciendo la intervención de un proceso adicional que es lijado y posteriormente lacado para poder ver este tipo de mueble y que nos quede de esa manera. Ahora bien, cuando se hace muebles de fabricación en serie, normalmente se ocupa tableros como el Duraplac o el aglomerado, como se le conoce, y este tipo de material, como se comporta muy bien en el perforado, pues sirve para hacer este tipo de muebles, en donde prácticamente se ocupa simplemente el material con recubrimiento, se lo enchapa y se hace el proceso de perforado para obtener este tipo de muebles que son de armado fácil, ¿no? De la imagen derecha, pues podemos ver de igual forma un mueble para gatos. Este mueble, como podemos ver, está realizado en OSB y tiene un proceso de ruteado. Pero si ustedes pueden darse cuenta en sus pantallas, en la imagen donde está realizado el corte circular o el fresado, vemos que tiene este hollín, ¿ya? Este hollín, como les decía, podemos rutear, pero ¿qué pasa? Cuando el material no es idóneo para un ruteado, lo que estamos haciendo es esforzar las fresas que se ocupa para poder hacer estos cortes, y es aquí donde nos empieza a quemar el material. Entonces, como les decía, sí podemos rutear, pero obviamente nos va a afectar un poquito en el tema del corte, ¿no? Como vemos aquí está quemado y es por la dureza del material al momento de que pasa la fresa para poder cortar. Muy bien, ahora podemos
una vez que conocemos los materiales, ¿no? Y sus aplicaciones, también es importante conocer qué tipo de ensambles se puede realizar, qué tipo de perforaciones, ruteados se puede realizar para poder hacer uniones y ensambles al mueble. Si bien es cierto, a nivel de carpintería, hay algunos procesos de desbaste para hacer uniones, para hacer ensambles, pero nos vamos a centrar netamente en tipo de perforaciones o desbastes para hacer uniones o ensambles con tecnología CNC, o sea, lo que nos permite realizar en las máquinas. Entonces, cuando vamos a realizar, normalmente se hace sobre las placas de madera o las piezas, ¿no? Como conocemos el aglomerado, el triplex, el MDF, el OSB. Entonces, con la maquinaria nosotros podemos hacer este tipo de cortes, corte 45 que nos sirve para una unión, donde cuando queremos ver mucho más fino la unión del mueble, en donde tenemos la unión y no queremos que se vea esa unión en la cara del mueble, pues ahí usamos este tipo de corte en donde su empalme va a estar en una de las esquinas del mueble. Entonces, eso lo que nos permite es mayor estética en el producto. Ahora bien, también tenemos otro tipo de unión, que es el entarugado. Para esto se requiere hacer perforaciones tanto en la cara de la pieza o en el canto de la pieza para poder realizar este tipo de unión. Y esto lo que hace es requerir de tarugos para incrustarse en estas perforaciones que podemos ver aquí y hacer la unión de las dos piezas. Para esto se requiere también de goma o cola para poder unir y fijar las piezas. Lo que nos va a quedar aquí es la línea de unión que podemos ver en la cara o superficie del mueble. De igual forma, tenemos otro sistema de unión o de ensamble, que es el sistema Minifix. Para este tipo de sistema, prácticamente requiere realizarse mayor cantidad de perforaciones sobre la pieza para poder incrustar el minifix o el tambor del minifix para poder realizar el ensamble de estas piezas. Es decir, que es un proceso que permite hacer la unión de partes y piezas del mueble, pero obviamente como tenemos aquí, por ejemplo, visto la perforación, nos va a quedar visto los sistemas de unión que estamos ocupando. Para esto es importante que cuando nosotros hagamos el diseño del mueble, hagamos la parte de especificaciones para perforaciones, es importante que trabajemos de tal manera que todas los sistemas de unión queden ocultos. Es decir, que si yo hago una superficie y en esa superficie voy a tener perforaciones, pues las perforaciones estén hacia abajo, ¿no? En la parte donde no vamos a ver, o si al momento que abrimos las puertas del mueble vamos a ver el fondo, las perforaciones del fondo estén hacia el otro lado y así tengamos un mueble mucho más limpio y con mejor terminado. De igual forma, nosotros podemos hacer las perforaciones, guías, que se las conoce para sistema de tornillería. Es decir, que cuando nosotros necesitamos mayor exactitud en la unión de piezas, necesitamos menos esfuerzo para el momento de atornillar, podemos mandar a perforar las piezas. Es decir, que vamos a hacer guías, vamos a hacer eh, hendiduras, canales, para que pase el tornillo por ahí y no haya de alguna forma el desprendimiento del tornillo o la pieza se abra al momento de pasar el tornillo. Es por ello que podemos hacer este tipo de guías para que al momento de ensamblar el mueble sea mucho más fácil y requiera de menos esfuerzo. De igual manera, tenemos otro tipo de ensamble que es el encastre de piezas. El encastre de piezas prácticamente se hace un desbaste a la pieza para poder encastrar las dos piezas, ¿no? Es decir, que se van a unir de esta manera. Y esto lo que nos permite es dejar de usar otro tipo de sistemas como tornillos, como minifix. Es mucho más fácil el ensamblaje y requiere nada más de goma solo para darle fijación al mueble. Como ustedes pueden ver en esta pantalla,
Eso es lo que nos permite la facilidad de poder procesar mediante maquinaria CNC. Nosotros elaboramos el diseño del producto, le damos las directrices a la máquina de qué es lo que necesita bajo una configuración, y prácticamente lo que la máquina hace es rutear bajo esas directrices que nosotros le hemos configurado. Y prácticamente, como ustedes pueden ver, nos facilita el momento de poder armar el mueble. Como ustedes pueden ver aquí, tranquilamente hace un encastre de las piezas entre las patas, podemos poner goma para poder fijar, y como ustedes ven, como pueden ver aquí, podemos colocar goma solo para asentar la base y que esta base quede fija. Y obtenemos lo que es ya el producto final. Es por ello que este tipo de maquinaria nos facilita el proceso. ¿Por qué razón? Porque para poder realizar esto de manera manual o con herramientas semiautomáticas o manuales, lo que vamos a tener que hacer es trazar plantillas, generar ángulos, tratar de modular en todo el tablero cómo mejor nos acomode, y eso conlleva a mayor tiempo. Lo que nos permite este tipo de tecnología es poder realizar mediante un software el diseño y prácticamente pasar a la máquina, y la máquina prácticamente nos corta como nosotros hayamos dibujado, y podemos tener este tipo de resultados que ustedes pueden ver en la pantalla. Ahora bien, es importante que ustedes también conozcan qué tipo de softwares realizan o programas se pueden utilizar para poder realizar este tipo de dibujos y poder pasar a la máquina. Estos programas son llamados programas de tipo CAD. ¿Qué quiere decir CAD? Son programas de diseño asistido por computador, es decir, que nosotros vamos a tener mediante el computador que diseñar. Es mucho más fácil que bosquejar, que trazar, que medir, porque nos facilita hacer rápidamente las figuras de las piezas que necesitamos. Algunos de estos programas son AutoCAD, Inventor, Illustrator, SketchUp, SolidWorks, Rhinoceros. Son algunos programas que se utilizan para esto. Lo común es utilizar un AutoCAD o un Illustrator, que prácticamente son los de más uso en el medio. Está bien, una vez que conocemos los materiales, conocemos la máquina, todo eso, nosotros debemos conocer cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta al momento de dibujar estas piezas en un programa CAD o un programa de diseño. Es importante que conozcan que como nosotros vamos a realizar piezas, digamos, con medidas exactas, es importante que nosotros al momento de dibujar lo realicemos en escala 1:1. Esto quiere decir que si nosotros queremos que una de las piezas mida 2 metros por 90 centímetros, nosotros tenemos que dibujar a esa unidad de medida, no menos, porque si no las piezas se van a cortar. De igual forma, como les decía, son maquinarias de precisión, lo cual conlleva que los dibujos también deben ser precisos y acorde a la unidad de medida. Es por ello que debemos nosotros dibujar en milímetros. ¿Por qué razón? Porque es una unidad de medida de mucha precisión. Incluso nosotros podemos especificar con décimas. Es decir, que si yo quiero dibujar una pieza de 80 centímetros, yo en milímetros serían 800, pero si yo le quiero dar, tal vez por encastre, por alguna cosa, mayor exactitud, yo puedo decirle que esa pieza mida 800.5 milímetros. Y damos mayor exactitud en el dibujo, y por ende esto va a trasladarse a la transformación a mayor exactitud. De igual forma, todas las máquinas tienen un punto de origen, es decir, de dónde va a partir el fresado. Es por ello que cuando nosotros dibujemos en cualquier programa de diseño, es importante que nosotros partamos de este punto de origen, X0 y Y0. En el programa, pues tenemos, en el programa de diseño tenemos un área de trabajo súper amplia. Es por ello que nosotros muchas veces cometemos el error de dibujar por cualquier lado de esta pantalla. Y cuando nosotros queremos pasar el programa o el diseño a la máquina de fresado,
lo que nos va a hacer es leer en ese punto donde nosotros empezamos el dibujo, que está muy alejado del punto de origen o punto de partida, que donde empieza la máquina. Es de aquí donde empiezan a ver los errores y por ende tienen que volver a modificar o desplazar el dibujo hacia el punto de origen. De igual forma, normalmente cuando hacemos esto, los dibujos se requiere que se hagan polilíneas o en líneas. Es una herramienta para poder dibujar en donde la máquina va a hacer este seguimiento al momento de fresar o de cortar. Si nosotros dibujamos en otro tipo de líneas como es SCP Lines, es otro tipo de curvaturas que tenemos opciones en programas de diseño, pues prácticamente, como ustedes pueden ver aquí, se generan estos arcos. Arcos que la máquina pues los interpreta de otra manera y cuando se realiza el corte o bien no queda como nosotros teníamos la expectativa de que quede, o bien la máquina no va a leer y nos va a arrojar errores por este tipo de dibujos. De igual forma, cuando nosotros ya diseñamos, dibujamos la forma que necesitemos pasar a ruteado, debemos almacenar en una extensión .dxf. Esta extensión, en cualquiera de los programas, ustedes lo pueden guardar con ese tipo de extensión. Y este es un archivo que la máquina lee bidimensionalmente. Es por eso que requiere con esta extensión. Es decir, que va a leer en X, en Y. Entonces, es importante que conozcan el tipo de archivo que acepta las máquinas. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, este es el programa que yo ocupo para poder diseñar las formas que yo requiero que pasen a ruteado desde el AutoCAD, en donde aquí prácticamente está dibujado bajo los parámetros que les indiqué anteriormente, en donde se decía que se debe partir del origen X0 y Y0, en donde desde aquí va a partir el corte de la forma. De igual forma, como les decía, tenía que dibujarse en milímetros, en escala 1:1, en polilínea, y prácticamente nosotros podemos visualizar aquí, cuando seleccionamos la forma, el contorno donde va a rutear la máquina. Esta línea que ustedes ven acá es el tamaño de la pieza que vamos a mandar a rutear, y una vez que está colocada en la máquina, pues la máquina lo que hace es leer todo esto y empezar el proceso de rutear. Ahora bien, quiero indicarles cómo es el proceso de ruteado. Normalmente cuando nosotros vamos a elaborar un mueble, requiere de algunos procesos. De esos nosotros, como ustedes conocen, el MDF, el aglomerado, el triplex, el OSB, viene en planchas. Y nosotros pues debemos mandar a cortar cada una de las piezas que vamos a necesitar para poder ensamblar nuestro mueble. Entonces es importante que el primer proceso sea de la plancha, cortar a las medidas que necesitamos las piezas. Posterior pasa a un proceso de enchapado, es decir, que vamos a recubrir de bordo los cantos que tiene la pieza para evitar que se vea el crudo de la madera. ¿Ya? Y posterior pasa a un proceso de ruteado. En este proceso de ruteado es muy importante que conozcan que si nosotros vamos a rutear una forma por todos los lados de la pieza, no debemos mandar enchapado porque va a ser un desperdicio de material y de tiempo más que todo al momento de transformar. Por eso es importante que si es que vamos a rutear todo un contorno, vamos a hacer por ejemplo un círculo, es necesario que se mande la pieza sin enchapar. Y si es que nosotros necesitamos que, por ejemplo, tenemos una mesa rectangular, pero en uno de los lados se requiera una curvatura o un redondeo en la esquina, es importante que se mande sin enchapar solo esos lados para poder realizar el proceso de ruteado y así no se desperdicie material. Una vez que se tiene ese ruteado y nosotros requerimos, tal vez si es un tablero recubierto, y necesitamos que se coloque el bordo en su contorno de la forma, es importante que después pase un proceso de enchape curvo.
Es aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, pues prácticamente el enchape curvo es lo que nos permite recubrir con bordo el canto de esta pieza. Y una vez que está realizado esto, prácticamente podemos obtener las piezas para que ustedes puedan realizar el armado del mueble. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tienen un mueble que prácticamente se va a ensamblar por medio de encastre, donde prácticamente hacemos estos desbastes sobre las piezas y estos desbastes son los que nos permiten unir cada una de las partes y posterior colocar la superficie y prácticamente nos queda un mueble terminado así. Y lo podemos hacer mucho más rápido, fácil a comparación de un proceso manual porque hemos utilizado este tipo de tecnología para facilitarnos el proceso de transformación de cada parte que va a componer nuestro mueble. De igual forma, les voy a indicar los parámetros de dibujo cuando nosotros no requerimos tal vez hacer ruteado, sino que queremos hacer muebles en serie, tal vez muebles que sean súper minimalistas, donde solo necesitamos hacer perforaciones a las piezas para que estas poder realizar mucho más fácil el proceso de ensamble del mueble. Entonces, prácticamente esto es cuando se realiza especificaciones de las piezas, de cada una de las piezas. Aquí sí no pasa nada si especificamos y los dibujos están en escala. Los dibujos sí deben estar realizados en milímetros, porque como les digo, hay mayor exactitud en esto. A diferencia si dibujamos en centímetros o en metros, tal vez si nos llegáramos a equivocar, pues resulta que me equivoqué por uno. Si dibujamos en centímetros, bueno, es una equivocación de un centímetro. Si dibujamos en metros, es una equivocación de un metro. Pero si nos equivocamos en un milímetro, ya es algo muy difícil de percibir, ya casi un milímetro. Pero igual requerimos ese nivel de exactitud. De igual manera, debemos hacer acotaciones a cada una de las perforaciones. ¿Por qué razón? Porque prácticamente el operador, como les decía, damos instrucciones a la máquina de qué es lo que va a hacer. El operador lo que hace es programar todo esto en la máquina e indicarle que, por ejemplo, una perforación del lado izquierdo hacia el lado derecho vaya de 10 centímetros con un diámetro de 12 milímetros y también es un canal. Entonces, todo esto se debe especificar para poder programar correctamente la máquina y así la pieza que vayamos a procesar nos quede perfecta y no haya ningún tipo de novedad al momento de querer ensamblar el mueble. De igual forma, se debe especificar diámetros y longitudes. Por ejemplo, si vamos a ocupar un tarugo de 8 por 3, entonces debemos especificar que es 8 milímetros de diámetro y 30 milímetros de longitud en el perforado que vamos a hacer. Y también una explosión de las piezas, porque es muy importante que conozca el operador cómo va a quedar para tal vez ser un filtro al momento de programar y decir, mire, se ha equivocado aquí, tal vez esta perforación no es aquí, es en otra pieza. Entonces esto lo que nos va a permitir es tener un control de calidad al momento de querer programar y al momento de querer producir los muebles. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, este es un ejemplo de un mueble que se puede realizar con tecnología CNC, ya sea con perforaciones para tarugo, para que no se nos vea nada de tornillería, de sistemas de unión, puede ser con minifix, puede ser con tornillo para facilitarnos el ensamblaje del mueble, para no estar entre 2 o 3 personas tratando de sujetar las piezas para poder perforar. Simplemente como ya tenemos guías, una sola persona solo se apoya en las piezas y empieza a hacer el proceso de ensamblaje por medio de tornillería. Como les decía, es importante acotar todas las perforaciones que necesitamos realizar, como vemos en el ejemplo de aquí, y explosiones para poder, esto lo llamo explosiones cuando tenemos el mueble con todas sus partes y vemos cómo se va a ensamblar. Entonces, prácticamente aquí tenemos esta nomenclatura para identificar cada una de las piezas y poder hacer el armado del mueble. Seguido de esto, pues les voy a indicar cómo es un proceso para el perforado del mueble. Y es casi similar, pero con menos proceso al anterior que conllevaba ruteado. Y prácticamente aquí es cortar las piezas a las medidas que necesitemos, enchapar estas piezas con los cantos a los lados que necesitemos. Ojo que
en lados que va a hacer uniones, es preferible no mandar a enchapar, una por acabado y otra por optimización de materiales. Y también después de esto pasa al proceso de perforado, donde previamente se ha hecho las configuraciones para el perforado. Prácticamente lo que hace la máquina es seguir todas estas instrucciones que le hemos dado mediante la programación y prácticamente ingresa el operador a la máquina de la pieza y la máquina simplemente perfora y termina y el operador puede retirar ya la pieza de la máquina. Por ello, como ustedes pueden ver aquí, este es un mueble con sistema de unión por minifix, en donde prácticamente son todas estas perforaciones que nosotros hacemos a las piezas para unir cada una de ellas. Entonces, esto es lo que nos da, nos permite al momento de ya armar el mueble, un buen acabado, donde no vamos a ver tal vez la cabeza de tornillos, no vamos a colocar tapitas para tapar estos orificios que normalmente se generan cuando se hace un armado, digámoslo así, de forma manual, midiendo, perforando. Y como pueden ver acá en esta imagen, pues ya obtenemos un mueble en donde prácticamente, miren, podemos ver las perforaciones de los minifix, que prácticamente esto, si vamos, este mueble va a ser aplicado hacia una pared, podemos dar la vuelta a las piezas para que este tipo de perforaciones y el tambor del sistema de unión no se vean. Aquí les indico unos ejemplos de muebles que pueden realizarse con tecnología CNC, muebles que nos facilitan poder realizar rápido su ensamble, su armado. Prácticamente aquí, como podemos ver, esta mesa con 4 sillitas, podemos hacer tranquilamente con un MDF, con recubrimiento, realizando la técnica o el sistema de unión de encastre. Aquí nada más ocupa goma y prácticamente obtenemos este resultado final. A diferencia de este otro mueble que pues requiere un poco más de proceso, en donde prácticamente aquí se hace redondeo de esquinas por medio de ruteado, se hace este tipo de canales para darle este tipo de acabado en las puertas, en donde posterior que se hace un ruteado, se hace un termolaminado para dar este acabado, o puede ser un proceso de lacado. Vemos esta otra imagen igual de esta mesita para niños, donde prácticamente el sistema de unión es tornillería, donde prácticamente aquí lo que se hace es rutear estas formas que podemos ver aquí para las patas de la silla, las patas de la mesa, y también se hace un proceso de perforado, en donde aquí prácticamente se indica las distancias para perforar, y esto al momento de querer ensamblar este tipo de muebles nos va a facilitar, va a ser mucho más rápido el ensamble, menos esfuerzo para quien lo vaya a ensamblar. De igual forma, miren, este tipo de muebles que ya tienen diseño, muebles que comúnmente alguien lo necesita, pues prácticamente lo podemos realizar con mucho detalle, con mucha exactitud, y podemos obtener este tipo de producto que vemos aquí, que se ha usado pues el ruteado o el fresado para cada una de las piezas y poder realizar el ensamble. Como vemos en esta otra imagen, pues en la parte izquierda, de igual forma, conlleva un proceso de ruteado donde se hacen estos canales para poder dar este tipo de acabado. Vemos que no tiene tornillería, entonces puede ser unión por medio de tarugo. Y en la imagen derecha, pues como vemos, son un mueble, esto se lo llama como planos seriados, donde son partes o secciones que después de ensamblar componen una forma, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, esto también se puede realizar por medio de ruteado. Vemos acá también ruteado y encastre de piezas. Entonces, miren, para poder realizar esto con un buen acabado es necesario ocupar este tipo de tecnología CNC, que nos va a permitir tener este tipo de formas muy bien cortadas. A diferencia de que si hacemos manualmente, pues corremos el riesgo, si no tenemos mucha destreza al momento de querer cortar, pues va a quedar formas irregulares, al momento de que tal vez no nos encastren bien las piezas o nos quedan muy ajustadas o nos quedan muy flojas.
muchas gracias por su atención, gracias por su asistencia a este webinar. Espero que estos conocimientos que se imparten aquí en la presentación puedan servir de mucho para al momento de querer armar sus muebles o querer realizar algún tipo de proyecto en especial. Muchas gracias, Pato, por esta información y por estas enseñanzas bastante interesantes. Hemos visto esta técnica con CNC que para muebles también, bastante innovadora para incluirlas en nuestros proyectos. Tenemos algunas preguntas de las personas que están aquí acompañándonos. Por ejemplo, nos dice... Carla Granja, ¿se puede dar un porcentaje aproximado de cuánto más rápido se trabaja con una fresadora versus el esfuerzo humano? Sí, depende mucho del proceso. Digamos que si yo me dedico a hacer un proceso manual que tal vez me conlleve a realizar plantillas, me conlleve a realizar dimensiones para poder realizar este tipo de cortes, tal vez me voy a demorar unas 3 horas versus un dibujo que lo realizo rápidamente en un programa de diseño que me demoraré unos 10 minutos y el proceso de ruteado que se demore máximo unos 10 minutos, son 20 versus 3 horas y el corte es realmente notoria la diferencia en tiempo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta de Gonzalo Vázquez. Nos dice, ¿el espesor del tablero puede variar o es uno específico? Como les decía, tanto para corte, para enchape, para perforado y para ruteado, no importa, podemos realizar en todos los espesores que vienen los tableros, no pasa nada. Por ejemplo, quieren realizar un escritorio súper grueso y quieren realizar formas, tranquilamente lo podemos hacer. Nuestras presas podemos rutear en tablero de 36. Se dan cuenta que vamos a desbastar, vamos a cortar la madera con fresas acorde al espesor del tablero. Perfecto. Vamos acá con otra pregunta de Luis Guevara. Nos dice, ¿cuáles son los espesores de los tableros de fibra placa con recubrimiento chapa? Ya, los tableros, como les decía, su sustrato es MDF para los que comúnmente lo conocen, nosotros comercialmente lo conocemos como fibra placa. Esta es una chapa, es decir, la corteza, digamos que se desenrolla, ¿no? El árbol de alguna manera y pegamos esta capa encima del MDF o de la fibra y esto lo que nos da es un acabado similar o igual a una madera sólida. Ok. André nos pregunta, ¿cuál es la broca idónea para cortar Duraplac? Ya, ojo, André, que acá es importante conocer que no es lo mismo una broca que una fresa. Una broca es para perforar, únicamente para perforar, y una fresa es para cortar. Entonces, normalmente tenemos fresas de 6 milímetros, de 12 milímetros, de 20 milímetros. En el mercado, pues hay algunos tipos. Pero si tú quieres dar un mejor acabado, pues hay fresas de diamante que nos dan mayor acabado al momento de querer cortar o fresar las piezas. Perfecto. Tenemos acá otra pregunta de... se me perdió acá. Nos dice José Javier, ¿sirve para los tableros de melamina normal o RH? Sí, como les decía, es importante que conozcan las ventajas que tiene cada uno de los materiales. Como les decía, se lo puede hacer con recubrimiento melamínico, pero yo lo que les recomiendo es que cuando vayan a hacer formas complejas o querer hacer escrituras sobre la melamina, se trabaje con un fibra plaga o MDF. Pero si simplemente quieren realizar
superficies circulares como para mesas de reuniones o para mesas de cafetería, tranquilamente lo podemos hacer en Duraplago o en aglomerado con recubrimiento melamínico, que prácticamente no va a pasar nada, lo vamos a recubrir con bordo y queda un excelente acabado. Ok, perfecto. Nos dice acá otra pregunta, Rómulo Cañizares. Nos dice, en los diferentes tableros que nos presentó, ¿se puede realizar ruteos con nivel de detalle alto como rostros, animales o etcétera? No, este tipo de detalles es otro tipo de maquinaria, es CNC mismo, pero es otro tipo de maquinaria mucho más a detalle. La maquinaria que nosotros tenemos es maquinaria de tipo industrial, es decir, para la fabricación de muebles. Ahora, hay otro tipo de CNCs que, claro, te permite, mediante otros parámetros, dibujar rostros, hacer relieves y demás, pero prácticamente la maquinaria que nosotros ocupamos, como les digo, es maquinaria industrial que va a servir para la elaboración de muebles. Ok. Tengo algunas preguntas acá respecto a diseños y dónde, en qué sucursales o cómo pueden acceder a este servicio. ¿Nos puedes informar un poco más respecto a Sí, esto? prácticamente nosotros realizamos este tipo de servicio a través de nuestros centros de servicio, es decir, nuestras plantas donde recogemos todos los pedidos a nivel nacional. Estos están ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca, pero prácticamente ustedes pueden ir a cualquier punto de venta con el requerimiento que necesiten y aquí les vamos a asesorar para que puedan realizar este pedido. Una vez que ustedes lo realizan, pues prácticamente se traslada a nuestros centros de servicio y es aquí donde se realiza el proceso de ruteado o de perforado y prácticamente se le entrega en el punto de venta o también en el taller o domicilio del cliente. Perfecto. Luis Fernando nos dice, ¿cuál es la medida de perforación para minifix? Para minifix prácticamente tienes dos componentes en el minifix, que es el tambor y es el rastex. Para el tambor son 12.5 milímetros, para el rastex es una profundidad de 24 milímetros y un diámetro de 8 milímetros. Hay algunos tipos de minifix, pero va a depender mucho qué tipo de minifix se use para poder realizar las perforaciones. Es por ello, como les decía, debemos conocer muy bien el tipo de ensamble que vamos a hacer y los componentes que vamos a ocupar o los sistemas de unión que vamos a ocupar para poder al momento de hacer este diseño tomar en cuenta y poder realizar las perforaciones. Porque si no tomamos en cuenta y tú, por ejemplo, mandas a hacer las perforaciones y después compras el herraje, puedes de alguna forma cometer el error de que no entró y se dañó las piezas. ¿Ok? Acá nos pregunta Damián, ¿hasta qué profundidad se podría realizar la perforación en sentido horizontal? Normalmente esto se hace hasta 3, 4 centímetros. Va a depender mucho de la broca. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta me parece, Germán. ¿Cuál es el proceso para pasar de un concepto de diseño en CAD? ¿Tiene asesoría previa? ¿Se realizan pruebas? ¿Cómo funciona el proceso para adquirir este servicio? Listo. Nosotros prácticamente cuando nuestros clientes nos ayudan con el archivo, prácticamente cuando el asesor le hacen llegar al asesor el archivo, nosotros hacemos una revisión sin ningún costo adicional, en donde le decimos prácticamente si está correcto o incorrecto la elaboración del archivo. Si está correcto, prácticamente le damos luz verde al asesor para que pueda mandar a procesar, pero si está en rojo o no le damos paso, es porque hay algún tipo de detalle que está por corregirse en el archivo. Normalmente, cuando nuestros clientes no pueden realizar este tipo de archivo, nosotros podemos realizarlo bajo las especificaciones,
pero es muy importante aquí que ustedes nos indiquen qué es lo que necesiten en un boceto, ¿no? Dibujar las dimensiones de la pieza, tal vez si es que requiere alguna medida en específico como diámetros o radios, sino simplemente si ustedes me dicen necesito esta forma, pues nosotros realizamos el dibujo y procedemos a hacer el proceso de ruteado. Perfecto. Vamos a responder una última pregunta que en realidad es una compilación de varias que veo por aquí referidos a los software, a los programas de diseño. ¿Cuál es el mejor que tú les recomiendas, tanto para uso con licencia o como para uso gratuito también? Ya, para uso con licencia yo les recomiendo el AutoCAD, que es un programa que muy fácil de manejar, lo pueden realizar y les va a permitir tener mayor detalle al momento de dibujar y ser mucho más exacto. Si es que es un programa gratuito, hay un programa que se llama Archicad, que prácticamente solo pueden descargar, pero claro, va a tener ciertas restricciones, pero eso no les va a impedir si que quieren hacer formas básicas o demás. Perfecto. Muchas gracias, Patricio, por esta información, por esta capacitación tan interesante.